es Axel Nolasco y mi equipo y yo les venimos a hablar sobre el Círculo Unitario, representando al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20. Para iniciar con este video, tenemos el qué es el Círculo Unitario. Para empezar, un círculo unitario es un círculo que tiene un radio de 1. Por ejemplo, la imagen que se muestra en la pantalla es un ejemplo de lo que es uno de estos círculos. El círculo unitario es empleado en matemáticas para entender las relaciones de las diferentes funciones trigonométricas en el plano cartesiano, las cuales tienen x y y. Como ya lo había mencionado, el círculo unitario tiene un radio de 1 unidad, con su centro en el 0,0 de un sistema de coordenadas en plano euclídeo complejo. Para finalizar con esta pregunta y pasar a lo siguiente, el círculo unitario se emplea para definir fácilmente las razones trigonométricas de los ángulos mediante triángulos rectángulos. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Carlos Herrera Báez, soy del grupo 21M1 y a mí me tocó hablar acerca de para qué sirve el círculo unitario. El círculo unitario es utilizado para relacionar las funciones trigonométricas de una manera más fácil. Dado que el radio del círculo unitario es igual a 1, esto facilita la aplicación del teorema de Pitágoras, y esto hace que seno sea igual a la coordenada y coseno sea igual a la coordenada x, como podemos ver en esta imagen. Seno es igual a y coseno es igual a x. También hablaré acerca del ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Pues es el ángulo formado por el lado terminal y el eje x. El ángulo de referencia siempre será positivo y tendrá un valor entre 0 y 90 grados. Para sacar los ángulos de referencia en los cuadrantes existen diferentes fórmulas. Para el primer cuadrante se utilizará esta fórmula, para el segundo cuadrante se utilizará esta fórmula, para el tercero esta y para el cuarto también se utilizará esta. Aquí podemos ver un ejemplo en donde nos dice que el ángulo de referencia de 90 grados será 90, como dice la fórmula. Entonces, si tuviéramos un ángulo de 45, su ángulo de referencia sería 45 grados. En el segundo cuadrante nos dice que 180 grados se le va a restar el ángulo A, que sería este. Entonces utilizamos la fórmula. Sacamos la calculadora. 180 menos el ángulo A, que sería 135, da un total de 45 grados. Y este sería el ángulo de referencia de 135 grados. Si nos dan en radianes, se utilizará esta fórmula y se obtendría el resultado. Para el tercer cuadrante nos dice que el ángulo de referencia se le va a restar el ángulo menos 180. Por ejemplo, nos da un 205 grados, se le va a restar 180 y nos tiene que dar 25 grados. Entonces, sacamos la calculadora, ponemos 205, que sería el ángulo, menos 180, y nos da un total de 25 grados. Entonces decimos que el ángulo de referencia de 205 será 25 grados. Para, y también hay otra fórmula que es para radianes. Si nos dan en radianes, se va a utilizar esta fórmula. Y por último, para sacar los ángulos para el cuarto cuadrante, se utilizará esta fórmula. 360 grados menos el ángulo que nos den, que sería este. Entonces,
Sacamos la calculadora y restamos 360 grados menos el ángulo que ya tenemos, que sería 300. Y nos da 60 grados. Entonces decimos que el ángulo de referencia de 300 grados es igual a 60. Y aquí tenemos un ejemplo en radianes. Nos dice que aquí esta vueltecita es igual a 5 pi sobre 3. Entonces sacamos la fórmula que nos dice esto es igual a esto. Entonces sustituimos 2 pi menos esto, 5 sobre 3. Como este está en fracción, tenemos que ponerle un 1 acá abajo. Entonces, esto es igual a, multiplicamos cruzado, 2 por 3 es igual a 6. Y le ponemos el este. Menos 1 por 5, 5. Sobre 1 por 3, 3. Entonces, ya nada más se restan. 6 menos 5 es igual a esto. Sobre 3. Y obtendríamos el resultado. El ángulo de referencia de este es igual a esto. Y así se tendrá el resultado en radianes. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pasamos con el siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Javier de Jesús Ramírez Vargas y a mí me tocó hablar sobre cómo funciona un círculo unitario. El círculo unitario es empleado en matemáticas para entender las relaciones de las diferentes funciones trigonométricas en el plano cartesiano. En este círculo los valores del seno de un ángulo son equivalentes a las coordenadas en y los valores del coseno de un ángulo son equivalentes a las coordenadas en x. Usando el teorema de Pitágoras en el círculo unitario podemos relacionar a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Cómo se grafica una función seno, coseno y tangente? Seno. En la gráfica de la función seno ubicamos a los ángulos en el eje X y ubicamos el resultado del seno de cada ángulo en el eje Y. La gráfica del seno es una curva que varía desde -1 hasta 1 y se repite cada 2pi. Este tipo de curvas son llamadas sinusoidales. La función se repite en intervalos regulares de 2pi. Además, también observamos que la gráfica es simétrica con respecto al origen, es decir, simétrica en 180 grados. Esto significa que la función de seno es una función impar. El rango de la función seno es todos los números reales que se encuentran entre 1 y -1. Continuaremos diciendo cómo se grafica una función coseno. La función coseno del ángulo se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Recuerde que la función coseno del ángulo utiliza la x de los arcos del círculo unitario. El círculo fundamental de la función coseno del ángulo comienza en 0 y termina en 2pi. Aquí vemos un tipo gráfico del desarrollo de la función coseno. Las características de esta función coseno es una. El eje de x será el eje de referencia. El punto máximo del ciclo fundamental tiene coordenadas
de 0,1 y 2pi,1. El punto mínimo del ciclo fundamental tiene coordenadas pi, menos 1. Y su dominio es el conjunto de números reales. Y aquí vemos otra gráfica sobre el desarrollo de la función coseno. Y seguimos en cómo se grafica una función tangente. Esta se puede obtener transfiriendo puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. La función tangente del ángulo es el cociente de la y la x de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función tangente del ángulo comienza en menos 2pi entre 2 y termina en pi entre 2. Unas características son: su dominio es toda x es igual a pi entre 2 más el número de pi. Su alcance es el conjunto de todos los números reales. Su intercepto es el eje D y es el punto 0,0. El eje de x será el eje de referencia y su periodo es pi. Aquí vemos su eje de referencia. Y ahora estaremos viendo los cuadrantes del círculo unitario. Si dividimos el círculo en 4 partes iguales, a cada parte se le conoce como cuadrante. En cada cuadrante las funciones seno, coseno y tangente y cotangente cambian su valor. Y aquí podemos ver una tabla que explica estos. Buen día, mi nombre es Zoe Sánchez Santiago y estaré presentando los valores del círculo unitario. Bueno, recordemos que una vuelta completa al círculo unitario es igual a 360, lo cual es igual a 2pi radianes. Pues recordemos que los radianes es como otra forma de medir un ángulo. Pues un radián es el ángulo que se necesita para que la longitud del arco cerrado sea igual a la longitud del radio. Pues igual ten en cuenta que no importa el tamaño ni la orientación de nuestro círculo, pues también es necesario conocer el número de radianes en un círculo completo, pues como ya había mencionado que son 360 grados. También recuerda que la circunferencia de un círculo se da por 2pi por radio, así que hay 2pi medidas de radio en una circunferencia, ya que un radián por definición es el ángulo donde la longitud del radio es igual a la del arco, o sea que hay 2pi radianes en un círculo completo. También podemos convertir los ángulos en radianes y expresar los términos de radianes. Por ejemplo, aquí podemos ver en la figurita, o bueno, en la tabla, que está convirtiendo de ángulos a radianes y a las funciones de seno y coseno. Bueno, también podemos recordar que todos los ángulos de la misma familia tienen los mismos números trigonométricos que los ángulos de referencia, pero 2 son positivos y 2 son negativos. Por ejemplo, si el ángulo está en el cuadrante 1, todos los valores trigonométricos son positivos, como podemos ver aquí. Si el ángulo está en el cuadrante 2, aquí, todos los valores trigonométricos son negativos excepto seno y cosecante. Y si el ángulo está en el cuadrante 3, que es este, todos los valores trigonométricos son negativos excepto tangente y cotangente. Y si el ángulo está en el cuadrante 4, todos los valores trigonométricos son negativos excepto coseno y secante. Bueno, también estos son los valores de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante del círculo unitario. Pues los números serían 1/2, raíz cuadrada de 2 entre 2, raíz cuadrada de 3 entre 2, 0 y 1, pues se repiten tomando en cuenta los signos de los 4 cuadrantes. Pues entonces, los siguientes diagramas representan el círculo unitario con los valores de las funciones trigonométricas más importantes, como ya he dicho. También hay como ángulos especiales en los radianes, que son de pi entre 6, pi entre 3, pi entre 4, pi entre 2, pi y los múltiples de todos. Por ejemplo, 5pi entre 6.